Ahora sí vamos con información económica. Lo decíamos antes, el Instituto Nacional de Estadística informó que la tasa de desempleo llegó en el trimestre junio-agosto a un 12,9%. Esto es 0,2% más bajo respecto al trimestre anterior. Y también lo que es muy importante, en el último mes se crearon 120.000 puestos de trabajo, o hay 120.000 ocupados más respecto al trimestre anterior. Juan Bravo, economista de la Universidad Católica, ya estamos en contacto contigo. Juan. Hola, buenas tardes Andrés, muchas gracias por la invitación. Ahora sí, Internet funciona, Juan. A ver, partamos por los números. Sí, el 12,9% es un buen número, entre comillas, mirando lo que traíamos, el 13,1%. Pero hay que seguir mirando más que la cifra de desempleo, la cifra de ocupados, Juan. Exacto. Si uno mira la tasa de desempleo, la tasa estuvo en 12,9% y en el dato previo había sido 13,1%. O sea, en la práctica podemos decir que la tasa de desempleo está estable. El margen de error de la tasa de desempleo es de 8 décimas, entonces en realidad ese cambio está dentro del margen de error. Por lo tanto, en realidad la conclusión es que en materia de tasa de desempleo la tasa está estable. Ahora bien, efectivamente, como tú señalas, aquí lo que hay que mirar siempre como indicador primario es lo que está ocurriendo con el empleo. Y como tú señalabas, hay un pequeño aumento de empleo respecto al trimestre móvil inmediatamente anterior. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con eso? Que el trimestre mayo-julio, que fue el previo, fue el peor en materia laboral de esta crisis y que está empezando a recuperarse el empleo. Aquí, y esa es la noticia del día. En el fondo, aquí, si nos comparamos respecto al año anterior, por primera vez vemos que se modera la destrucción anual de puestos de trabajo. Y por lo tanto, si bien seguimos en una crisis muy fuerte, muy grave, al menos estamos empezando a salir del abismo. Si vamos mirando otros números, Juan, y lo hemos conversado en otras oportunidades, llama la atención, por ejemplo, la fuerte caída en la informalidad. 34% menos de trabajadores informales que hace un año. Esto tiene relación, obviamente, con que las cuarentenas han llevado a que la calle no sea un lugar de trabajo para muchos, como lo suele ser en la informalidad. Pero este desconfinamiento que estamos viendo en varias comunas, en el 97% de la capital, ¿puede llevar a que la informalidad nuevamente suba? Efectivamente, de hecho, esa es otra de las tendencias que se revirtieron con el dato de hoy. Durante esta crisis sanitaria, lo que habíamos visto es que la tasa de ocupación informal venía cayendo. Dato tras dato, la tasa de ocupación informal venía cayendo. Antes de la pandemia, esa tasa estaba en torno al 29% y en el dato de mayo-julio, que fue el anterior, estaba en 22,3%. Y hoy día ya subió a 22,6%. Entonces, eso tiene que ver con que, si bien se moderaron las caídas, tanto del empleo formal como el informal, fue más pronunciada la moderación en la destrucción de empleo informal. Y por eso es que subió muy ligeramente la tasa de ocupación informal. Y efectivamente, como ya se están levantando los confinamientos, y entonces hay menos restricciones a la movilidad y además tenemos un mercado laboral formal muy deprimido, entonces las personas, para evitar el desempleo, por cierto que van a recurrir a los formatos de empleo informal, y eso va a hacer entonces que la recuperación del empleo informal sea más rápida que la recuperación del empleo formal, y entonces lo que vamos a ver es que la tasa de ocupación informal empieza a retornar a sus niveles previos a que estallara la pandemia. Juan, no hay duda que el desempleo es el indicador más sensible para nuestra economía. ¿Cómo proyectas tú los próximos trimestres, lo que queda de año respecto a este índice? Hoy 12,9, el último trimestre fue 13,1. ¿Cómo ves? ¿Debiera seguir cayendo? No hay que mirar tanto ese número, hay que seguir enfocando en el tema de los ocupados. ¿Cómo proyectas tú? ¿Cómo delineas este índice? Claro, lo que vamos a ver en los próximos meses es que se sigue moderando la destrucción de empleo. O sea, vamos a seguir viendo destrucciones anuales de empleo, pero van a ir siendo cada vez menores hasta que en algún minuto vamos a empezar a volver a crear empleo. Ahora faltan muchos meses para eso, pero lo que sí vamos a ir viendo es que vamos a ir viendo mejorías más pronunciadas en materia de empleo.
en lo que es tasa de desempleo, la ¿Mm? verdad es que todavía no es claro lo que va a ocurrir, porque por un lado, es cierto que se crean más empleos y por supuesto eso hace que la tasa de desempleo baje, pero por otro lado, recordemos que durante la pandemia lo que ocurrió es que muchas personas que habían perdido su empleo no buscaban empleo, y como no buscaban empleo, entonces no eran clasificadas como desocupado en la estadística, sino que se las clasificaba como inactivo. Entonces, ahora que se están levantando los confinamientos, esas personas que estaban siendo declaradas como inactivos, resulta que ahora sí van a empezar a buscar empleo y van a estar disponibles para trabajar de inmediato. Entonces, en realidad, no es ambiguo lo que vaya a pasar con la tasa de desempleo, depende de qué es más fuerte, depende en definitiva de cuál es el grado al que esas personas que se empiezan a insertar nuevamente a la fuerza laboral logran efectivamente insertarse en un empleo. Si en el fondo la fuerza laboral aumenta, pero es débil la inserción en empleos, entonces en realidad la tasa de desempleo podría subir. Juan, en este escenario, ¿cómo tú ubicas qué efecto puede tener esto planteado por el gobierno el domingo pasado, el subsidio al empleo, tanto para los trabajadores suspendidos, tanto para los trabajadores que no tienen empleo hoy día, el subsidio a la contratación? ¿Cómo ves tú cómo puede afectar estos números este indicador? Sí, a ver, el subsidio es a nivel general, digamos, es una herramienta potente en esta fase, porque lo que ocurre es que estamos en una transición hacia la normalidad. Entonces, las empresas están reabriendo, ¿cierto? Están empezando a volver a operar los negocios, pero lo están haciendo con costos operativos más altos porque hay que respetar protocolos sanitarios. Entonces, los costos de operación son más altos, la capacidad de atención a clientes es menor. Por ejemplo, en el caso de los restaurantes, creo que es el ejemplo más claro, ¿cierto? No pueden atender en los interiores y solo pueden atender en las terrazas. Entonces, es cierto que se están reanudando las actividades, pero a un costo mayor y con una capacidad de atención mucho menor. Entonces, en ese sentido, el subsidio es una herramienta potente para estimular la creación de empleo formal y en el fondo contribuir un poco a mitigar los costos, al menos el componente de costos laborales, y así en el fondo estimular que las empresas, Mm. al menos durante un periodo breve de tiempo, puedan afirmarse, por así decirlo. ¿A ti te Ahora, parece, Juan, perdón, un punto, ¿te parece suficiente el foco que ha puesto la moneda del gobierno a las mujeres, al empleo femenino, el más golpeado sin duda, si hablamos en términos de género, en esta crisis? ¿Te parece suficiente el foco que ha puesto la moneda? claro, justamente, eso es lo que te iba a comentar. Ya. Ese es digamos, mi crítica. Si bien el subsidio como herramienta es potente, lamentablemente el enfoque de género es claramente insuficiente. ¿Y por qué? Todos los estudios para Chile determinan que la brecha salarial de género está en torno a un 20% del salario. O sea, hay una diferencia de 20% del salario a favor de los hombres, pero que no se explica por diferencias en productividad. Y por lo tanto, lo que está reflejando son todos los efectos que encarecen la contratación femenina. Entonces, el subsidio que se nos planteó, hay una diferencia entre hombres y mujeres, pero solo del 10% del salario. Entonces, logra atenuar en parte esos factores que inhiben la contratación femenina, pero no los contrarrestan totalmente. ¿Debiese ser Por una lo diferencia tanto, inversa en el fondo, un 20% superior para las mujeres? exacto, por lo menos un 20%, Ya. eso solo para cubrir la brecha de género, porque además hay que pensar que durante esta crisis el empleo femenino ha caído más que el de los hombres en términos relativos, y además que otras medidas que están en el plan de reactivación, por ejemplo, las obras de infraestructura, van a estar mucho más enfocadas en empleo masculino. Entonces, 20% es al menos es el piso, digamos, de ahí para arriba. Juan Bravo, economista de la Universidad Católica, te agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas sobre un tema tan delicado como el desempleo. Por lo menos se ven mejores cifras en lo que tiene que ver con ocupación. Juan, muchas gracias. Encantado, muchas gracias a ti. Chao, chao. Chao. Y el mercado central ya tomó medidas